Mas, enfim, vai passar, vai chegar o calor. Vamos nas feiras, vamos para a praia. Enfim, vamos projetar para algo melhor. Se Deus quiser. Se Deus quiser. A lista de ontem me mandaram, né? Ô, doutor, aqui é o Wilson. Tá me escutando? Como? Aqui é o Wilson. Eu que fiquei de te mandar a lista, vou te mandar hoje. Ainda não mandei, não. Ah, ok. Tá, mas hoje, Espera. até o final da aula eu te mando, tá? Ok, sem problema. Valeu. Bien, estamos 83. Vamos a comenzar a aula, ¿no? Ya pasaron 10 minutos. Comenzamos antes a agregar. Entonces, podemos iniciar, ¿eh? Que hoy tenemos varias patologías y son muy interesantes también, ¿sí? Vamos a comenzar con... Mientras vamos agregándole a las personas, nuevamente voy a hacer una pequeña introducción de lo que es la estructura que va a estar comprometida ahora, ¿ok? Anteriormente, en la clase anterior, estuvimos desarrollando lo que es todo el conducto respiratorio. Ahora vamos a ver qué significa parénquima pulmonar, toda la estructura del parénquima y el intersticio, ¿sí? Entonces voy a acomodar aquí mi... Doutor? Ahí pueden ver el cuadro bien. Súper, muy bien. ¿Me escuchan bien también? Ok. Bien. Vamos a iniciar. Mientras voy agregándole a las personas, vamos a iniciar. Voy a grabar también esta clase. Frío.
Bien, ahí estábamos grabando ya y vamos a comenzar. Ayer estuvimos viendo el sistema respiratorio que comprende todo, del tubo, ¿sí? Del conducto de aire y más el componente alveolar. Luego de esto también tenemos, ¿sí?, los conductos, ¿sí?, y la formación alveolar, lo que significa que aquí estas estructuras, ¿sí?, son las funcionales, ¿sí? Cuando decimos que son funcionales, son lo que realmente realizan el proceso funcional de ese órgano, en este caso del proceso de intercambio de gases. El conducto hace que llegue el aire aquí, oxigenada, y luego sea eliminada el gas, en este caso el dióxido de carbono, desoxigenado, ¿ok? Entonces, ese es el proceso fisiológico normal. Y a esto le denominamos entonces todo el conjunto de todos los alveolos, ¿sí? Lo llamamos entonces parénquima. ¿Ok? Parénquima. El parénquima entonces es la porción funcional de cada órgano. Y luego tenemos un tejido conectivo que le recubre a cada órgano, a todos los órganos le recubre un tejido conectivo denso y regular, y algunos con células epiteliales planas, ¿ok? Y en este caso lo vamos a denominar estroma, ¿sí? Estroma a las divisiones grandes de tejido conectivo. Esto lo vuelve a dividir también en lóbulos. Entonces, esas divisiones producen estas estructuras de tejido conectivo y que no son funcionales, ¿ok? Que solamente son estructurales, que mantienen las estructuras. Y aquí, en medio, entre alveolos y alveolos, ¿sí? Aquí en este espacio lo vamos a denominar intersticio entre los espacios funcionales, ¿sí? Intersticio. ¿Ok? Entonces, aquí tenemos estas estructuras. Tenemos el parénquima, que es funcional, y tenemos el intersticio, que es el espacio no funcional, que ellos mantienen a la estructura, rellenan, preenchen, ¿sí?, esos espacios para que no queden huecos. ¿Ok? Entonces, aquí tenemos entonces parénquima, intersticio. Vamos a ver patologías tanto del parénquima, y también vamos a ver patologías tanto como del intersticio. Aparte del intersticio, vamos a tener también una capa que lo recubre a él, que también está constituido de tejido conectivo y células planas simples, ¿sí? A ellas, y es más, forman dos hojas, ¿sí? Una hoja que da al pulmón, que es la visceral, y una hoja que da al espacio externo del pulmón, ¿sí?, que puede dividirlo del resto del espacio del pulmón, ¿ok? A esto lo vamos a denominar pleura. Y la pleura tiene dos capas. La capa entonces del pulmón se llama visceral, y la capa parietal. Muy bien. Aquí vamos a ver también, dentro de esto, existe un espacio virtual entre estas dos hojas. En realidad no es visible, ¿sí? Las hojas están muy así unidas juntas, pero no existe aire, existe una pequeña cantidad de líquido de aproximadamente 20 ml, que vamos a ver ahí en la proyección también. Les voy a proyectar también aquí, que esto funciona como un lubricante para deslizarlo, ¿sí?, cuando realiza la insuflación, para poder deslizarse sin problemas y volver a su estado natural.
Entonces, esto sirve como un lubricante entre las hojas visceral y parietal. Entonces, vamos a ver también qué patologías pueden afectar estas estructuras, ¿ok? Ayer entonces estuvimos viendo las obstrucciones y las condensaciones que pueden producir en la parte funcional y en el conducto específicamente, ¿ok? Entonces ahora vamos a ver todas las patologías que pueden alterar entonces el parénquima y puede afectar el intersticio, así como también nuestra pleura, ¿de acuerdo? Entonces vamos. Último. Bien. ¿Comprendieron ahí esa estructura, chicos? Sí, bien. Esto es solamente un reconto a nivel histológico, anatómico y un poco de fisiología, ¿sí? Grandes rasgos. Bien. Voy a... No funciona mi teclado. Ahí funciona. Bien. Les voy a proyectar entonces aquí para poder mirar un poco todo lo que corresponde a las patologías. Allí pueden ver en la pantalla. Pueden hablarme. Síndromes parenquimatosos pulmonares aparecen. Aparece sí, profesor. Bien. Muy bien. Entonces, vamos a ver. Aquí. Vamos con los síndromes, vamos a proyectarlo mejor. Y si alguien está queriendo ingresar, entonces me avisa también. Inclusive pueden avisar por el teléfono si cae o algo la internet, ¿ok? Bien, vamos a ver entonces qué engloban estos síndromes. Tenemos los parenquimatosos, que ya saben dónde se ubica el parénquima, la estructura parenquimatosa. Entonces, todas las patologías que pueden afectar el parénquima pulmonar, en especial los alveolos, ¿ok? Específicamente los alveolos, no precisamente los conductos terminales, sino que también los alveolos. A ellos lo vamos a denominar síndrome de condensación, ¿sí? Este es el principal, de condensación. Y atelectasia, ¿sí? Que es menos frecuente, pero también existen estas patologías, son grandes patologías. Y el intersticio, ¿sí? Que se denomina intersticiopatías. Vamos primeramente a describirlo al síndrome de condensación, ¿sí? Que puede ser la patología que puede llegar a condensar. El parénquima pulmonar tiene una estructura homogénea constituida por espacios aéreos separados entre sí por tabiques, ¿sí? Interalveolares. Entre ellas, aquí, le voy a mostrar... Bien, creo que tengo en otra diapositiva. ¿Conocen el callo de uva o racimo de uva? ¿Sí? Callo le llaman. ¿Sí? Hola.
cuando yo realizo la presentación, yo no veo el chat. Por eso que acá todo el mundo me estaba diciendo sí, y yo no estaba viendo. Entonces, por eso le estaba diciendo hola. Bien, ese callo de uva, las uvas están propiamente separadas una a una de por sí. La cáscara de la uva lo van separando de cada uva nuevamente. Eso es una estructura de tejido conectivo también, y los alveolos contienen células epiteliales planas. Ya vamos a ir viendo nuevamente aquí en el cuadro un diseño que le voy a realizar para poder identificar cómo se lleva a cabo la fisiopatología. Bien, esto ocurre cuando los espacios se llenan de líquido o exudado, ¿sí? O cuando el pulmón pierde volumen a expensas de reducción del espacio aéreo y queda colapsado. Aquí puede haber líquido, ¿sí? O exudado. O también cuando el pulmón puede reducirse. Esto significa que puede haber un taponamiento en algunos de los bronquios y se reabsorbe el aire y queda entonces colapsado. Este primer síndrome corresponde al síndrome de condensación o consolidación, ¿sí? Aquí vamos a ver la neumonía como condensación y la consolidación vamos a ver como la atelectasia, ¿ok? Entonces, para poder continuar con esto, vamos a ver nuevamente aquí. ¿Ven mi cuadro ahí? Bien. Yo creo que es la cámara del computador que no está muy bien. Yo veo como si fuese miopía. ¿A ustedes les aparece bien? ¿Les aparece bien la imagen? Aparece sí. Bien, gracias. Que ustedes vean bien es lo importante. Aquí, entonces, tenemos un conducto y la formación alveolar, ya saben, así, tipo callos, ¿sí? Callos de uva, lo vamos a denominar callos de uva. Aquí, este alveolo está cubierta por una capa de células planas simples, de epitelio plano simple, ¿sí? Aquí le voy a hacer a esta persona. Ahí. Entonces, aquí es donde tenemos al capilar, ¿sí? A un vaso sanguíneo donde el eritrocito, ¿sí? El eritrocito o glóbulo rojo cargado de CO2 elimina aquí su CO2, sí. Todo esto por un proceso fisiológico. Existen presiones tanto de la inspiración y también tenemos presión capilar que participa en este proceso de cambio. Una vez eliminado el CO2, que va a ser eliminado aquí por vía respiratoria también, ¿sí? Aquí este eritrocito va a cargarse nuevamente de O2, ¿ok? El O2 que es entonces ingresado en el proceso de inspiración, ¿ok? Reginaldo, ¿qué es es de la lista. Bien, gracias Reginaldo. Entonces, este proceso de intercambio es lo fisiológico, lo normal. ¿Ok? Ahora, tenemos las patologías tanto de la de consolidación y la de la teoría. Ahí lo que habíamos leído es el llenado o la presencia de líquido
o exudado aquí en este espacio, ¿sí? Donde el espacio alveolar, ¿sí? Es como un globo, un balón, ¿sí? Donde al insuflar esto queda distendido y luego vuelve a un estado normal, pero existe un aire residual, el balón queda con resto de aire, ¿sí? Esto no queda colapsado. Sin embargo, en una obstrucción de algún conducto, de algunos de estos conductos, ¿sí? Principales, o pueden ser pequeños conductos, también pueden producir, en este caso, cuando ya no ingresa al alveolo, ellos el aire residual se reabsorbe y queda como un balón desinflado. De esta manera queda colapsado, ¿ok? Entonces también esto pertenece a la patología de consolidación. Esto va a pertenecer a condensación, ¿sí? Y esto va a pertenecer a consolidación, ¿ok? ¿No está apareciendo nada? A imagem está bem pequena. Hola, cayó. Normal. Debe ser entonces el Weberton nada más. Internet. Bien, vamos a ver. ¿Comprendieron entonces este proceso? Que aquí, dentro del alveolo, puede haber presencia de líquido o exudado. ¿Y qué va a suceder si realmente tenemos presencia de líquido en lugar de aire? ¿Qué va a producir? Por todo Weber. Muy bien, por suerte. ¿Qué va a producir? ¿Qué vamos a tener como resultado? Donde allí existe aire, ¿sí? Donde normalmente se produce el intercambio de gases. Neumonía es una de las patologías de condensación, sí, que produce condensación. Ahora, ¿qué va a suceder fisiopatológicamente? ¿Qué respuesta vamos a tener? Edema. Puede ser también una secundaria, como complicación de la neumonía. Destrucción en las paredes alveolares. Esto posteriormente puede haber, pero vamos a ver, hay un mecanismo de defensa también ahí. ¿Cuáles son los motivos de consulta que habíamos visto en la primera clase? ¿Qué manifestación? Tos, disnea. ¿Por qué va a haber disnea? ¿Y qué más puede haber si no hay allí un adecuado intercambio de gases? Aparte de disnea, cianosis, claro, ahí va a haber hipoxia. Entonces, falta de aire significa disnea. Muy bien, excelente. Entonces, al no existir este intercambio de gases, vamos a necesitar mayor fuerza para que se produzca este intercambio, forzar esta barrera del líquido para que puedan realizar ese intercambio. Existe una barrera aquí que va a dificultar. Entonces, la primera manifestación clínica que vamos a tener es la
disnea, que por consiguiente una hipoxia, ¿sí? Disminución del oxígeno a nivel tisular, vamos a tener entonces cianosis ya sea central o periférica de acuerdo a la gravedad, ¿ok? Sin embargo, aquí también en la obstructiva vamos a tener una estructura ya sea completa pulmonar o puede ser solamente lobar, ¿sí? O un lóbulo afectado, ¿ok? La obstrucción entonces puede ser lobar o puede ser completo. Bien, vamos a ver ahora cuáles son las etiologías, cuáles son las causas que van a realizar estas patologías y las complicaciones que podemos tener. Entonces, allá en la neumonía, el mecanismo principal va a ser el de la formación de líquido, ¿sí? A partir de células proinflamatorias. O sea, la migración de estas células leucocitarias, ¿sí? Ahí le tenemos al eosinófilo, basófilo, neutrófilo, todos, dependiendo de quiénes son los que afectan, ellos van a migrar a aquel lugar y van a producir las sustancias proinflamatorias, ¿ok? Tratar de hablar más despacio, que aquí ya me llamaron la atención de que hablo muy fuerte. Pero igual me escuchan ahí, disminuyendo mi tono de voz. Bien. Vamos a fluidificar, ¿sí? Nuestra mucina. Es que yo estoy hablando de más, entonces se me seca, entonces justamente hay que fluidificar. Bien. Estas células proinflamatorias van a liberar todas las sustancias proinflamatorias que ayer ya. Muy bien. Que ayer ya habíamos visto todos los procesos inflamatorios, todas las sustancias proinflamatorias, y ellas son las que van a producir el exudado a este nivel y se va a llenar de líquido allí en nuestro alveolo, y esto es lo que puede llegar a realizar la dificultad para respirar. Y también, si esa estructura o el proceso patológico llega a salir de este espacio alveolar, va a afectar también al intersticio. Pero generalmente no es una causa principal la neumonía, sino que ahí hay otras patologías que pueden afectar el intersticio, y allí sí alguien mencionó disnea, edema. Perdón, Rafael Méndez mencionó edema, que realmente cuando existe edema, cuando hay un aumento de la presión hidrostática a nivel vascular de la vena cava inferior o vena cava superior, ¿sí? Allí sí podríamos tener un edema a nivel pulmonar, y allí el intersticio es el que se ve afectado. Entonces eso va a ser otro mecanismo patológico, pero del intersticio, ¿ok? Bien, lo voy a presentar nuevamente aquí, vamos rápidamente porque tenemos varias patologías. Pero hasta allí están comprendiendo. Muy bien. Professor? Sim, dime. Uma dúvida. O senhor está falando do edema quando ele é intersticial. E quando esse acúmulo é só dentro do alvéolo, ele não é considerado um edema, é considerado uma pneumonia. Cuando existe edema, también puede, así, vamos a ver ahora el concepto de lo que es intersticiopatías, que puede afectar también el intersticio, puede afectar también al alveolo y puede afectar también a los pequeños conductos.
¿ok? O sea, toda esa estructura puede estar comprometido según la teoría de la intersticiopatía. Si es grave, entonces podríamos tener también comprometido al alveolo y a los pequeños conductos bronquiolos, ¿sí? Sim, então a gente pode usar o termo edema tanto assim para todo acúmulo de líquido onde não, por exemplo, no interstício, nos vasos e na própria dentro do alvéolo. Pode ser falado edema para tudo isso? Claro, cuando es presencia solamente de líquido. Tá, ok. ¿Sí? Cuando solamente hay presencia de líquido, porque aquí vamos a ver en la intersticiopatía, vamos a ver el acúmulo de un material sólido, por ejemplo, el sílice se deposita tanto en el alveolo y se deposita también en el intersticio, pero afecta más al intersticio. Entonces, como hay una afección de estas dos estructuras, pero no es por líquido, entonces no le denominamos edema, ¿sí? Está bien, gracias. Entonces, sí, vamos a ver, ahí voy a mostrarle nuevamente también la fisiopatología del edema pulmonar, o sea, cuando hay presencia de líquido en el intersticio, ¿sí? Que ahí ya tenemos otras estructuras, ya sea cardiológica, renal, toda esa estructura afectada, ¿ok? Esta presenta, bien. Vamos allí. Aquí, la fisiopatología en el síndrome de condensación. Condensación, entonces, alveolos y vamos a tener entonces el líquido exudado y vamos a tener el tejido ya enfermo con presencia de microorganismos que son los agentes causales, quienes generalmente causan condensación van a ser los virus, pero en realidad hay también bacterias que afectan y generalmente es el neumococo, ¿sí? Vamos a ver eso. En la telectasia, su fisiopatología, los mecanismos responsables del colapso alveolar son varios, quienes pueden obstruir el bronquio. Puede ser los bronquios. Y vamos a tener, consiguientemente, vamos a tener la reabsorción de la cavidad alveolar por una obstrucción de los bronquios. ¿Ok? Esto entonces va a ser atelectasia de solidación. Tenemos condensación, neumonía, consolidación, atelectasia. Bien, y su etiopatogenia sería el más común de la neumonía, el neumococo, pero existen también otros organismos que pueden afectar ese ¿ok? Y la etiología de la atelectasia va a ser por obstrucción, incluye tumores bronquiales, no solamente tumores bronquiales, ¿sí? A obstruir cosas extraños, ¿sí? Generalmente esa es la erupción. Sí. Não tá saindo o som direito. Oi, fala. O som não tá saindo ¿Me direito. escuchan?
Acho que é a internet do professor, que aqui no Paraguai tá péssimo tudo. Oi, aló. Sí, ahora, ¿voltó? Parece que estabilizou, professor. ¿Ahora me están viendo bien? Sim. ¿Sí? Ah, bien. Agora está bom. Bueno, é normal. ¿Cómo? Se puder voltar um pouquinho no assunto. Sí, sin problema, sin problema, sin problema. Ahora quedó claro, todos estamos bien. Es que tenemos problemas de repente. Vamos a tenernos paciencia y vamos a estar pushando, tirando y nuevamente voltando. ¿Sí? Bien. Vamos nuevamente a la parte conceptual, ¿sí? Donde le voy a... No pago la cuenta. No sou eu. Estou aqui na faculdade. Eu venho dar aula aquí en la facultad. Bien. ¿Ahí? ¿Me están escuchando? Sí. Muy bien. Muy bien. Aquí. Vamos nuevamente aquí. Ya vimos lo que es conceptual. La fisiopatología, ¿sí? Quedamos en la fisiopatología. De la condensación, ¿sí? El mecanismo fisiopatológico va a ser el proceso inflamatorio. Como le había mostrado allí, la presencia del líquido exudado depende entonces de la cantidad de células leucocitarias polimorfonucleares que van a migrar, ¿sí?, a los alveolos y van a producir las sustancias proinflamatorias y por ende vamos a tener un tejido enfermo que van a estar produciendo líquido exudado. Y también va a haber presencia de microorganismos. Los microorganismos mayormente comprometidos son el neumococo, que ya le voy a decir. En la atelectasia, en su mecanismo responsable del colapso alveolar, son variables que pueden ser obstrucción del bronquio, ya sea de tamaño grande o pequeño. Allí, como les pude mostrar en el diseño, pueden ser pequeños bronquios o pueden ser un bronquio principal completo y puede colapsar totalmente un pulmón, un hemitórax, ¿ok? Entonces, esto es el mecanismo de la atelectasia. Y la etiopatogenia justamente de la neumonía, les dije que la infección generalmente está dada por el neumococo. Pueden ser otros microorganismos, pero principalmente es el neumococo. Y la etiología de la atelectasia por la obstrucción pueden ser tumores bronquiales, no precisamente tumores principales del pulmón, sino que también pueden ser metastásicos, pueden ser otros tumores que van hasta los bronquios y lo taponan, ¿sí? Alguien me pidió allí solicitación, voy a... Bien, hasta allí estamos entendiendo, ¿eh?
la fisiopatología y la etiología, a grandes rasgos. Eso fue lo que nos perdimos. Muy bien, gracias, vámosla. Entonces, aquí los tumores, cuerpos extraños, y generalmente estos cuerpos extraños se dan más en niños, ¿sí?, que en adultos, por el atragantamiento con moneda, semillas, ¿sí?, o otros objetos que pueden ingresar en la vía respiratoria. Secreciones espesas o coágulos también, en el caso de relajación, ¿sí?, de la musculatura. Las causas suelen ser neumotórax o derrame pleural también, quienes pueden causar entonces estas obstrucciones. Las manifestaciones clínicas, ¿qué vamos a ver? En un paciente puede presentar justamente, principalmente va a ser la disnea, con un patrón ventilatorio restrictivo, ¿sí? Va a haber una taquipnea o hipopnea. Primeramente, como allá vimos, hay una dificultad para el intercambio de gases, y entonces primeramente vamos a tener taquipnea. ¿Por qué vamos a tener taquipnea? Háblenme. ¿Quién? Porque no tengo acceso al chat. ¿Por qué primeramente vamos a tener taquipnea? Aumento de la frecuencia respiratoria. ¿Quién me contesta? Voy a mirar el chat. A modo de compensación. ¿Quién es Natanael Matías? Sí, muy bien. Para compensar. Entonces, primeramente hay un proceso de compensación. Y segundo, ya va a haber hipopnea. ¿Por qué va a haber hipopnea posteriormente? Sí, no solamente en el corazón, en todos los órganos y en las estructuras tisulares, ¿sí? Y luego, ¿por qué va a haber hipopnea? Que luego de la hipopnea, pues, depende também do paciente. Respiratorio. Alô. Não depende também do paciente, porque se for um recém-nascido, ele já tem uma respiração mais acelerada. Sí, de hecho que hay otro valor que vamos a tener en cuenta en recién nacido, en neonatos, ¿sí?, en niños menores de tanto, en niños mayores de tanto. Todo es variable su frecuencia respiratoria. De hecho que un recién nacido es muy acelerado, pero si también tiene dificultad respiratoria y hay líquido a nivel alveolar, ¿sí?, que generalmente se da por aspiración del líquido amniótico meconial, y vamos a tener ese resultado. Pero allí vamos a tener mayormente aumentada la frecuencia respiratoria. Debido a la falta de oxígeno en los tejidos. Muy bien, Jonathan Santos, aquí hay ya disminución de oxígeno a nivel tisular, y específicamente los músculos comprometidos para el proceso respiratorio ya no reciben suficiente aire y ya se ven exhaustos, cansados, ¿sí? Existe un cansancio de los músculos y por ende ya van a ir disminuyendo la actividad respiratoria hasta llegar un momento que descansaron y dejan de funcionar, y ahí llegamos al paro. ¿Ok? Muy bien. ¿Está claro que... ¿Cómo? A musculatura entra em fadiga.
Chega uma hora que não consegue mais, não tem mais energia para continuar a respiração, né? Exactamente, claro. Pero esto es lo que dijo Jonathan, debido a la falta de oxigenación a los tejidos. Entonces ya no hay combustible, ya no hay forma de que la célula pueda nutrirse, oxigenarse para producir energía, cansan y paran, ¿ok? Sí, aquí yo no veo ningún pedido, Carlos. Bien, Carlos, no me aparecen aquí los alumnos que quieren ingresar. Yo estoy ahora en la tela. Que vuelvan a intentar, ¿sí? Carlos, por favor. Gracias. Mientras, entonces, voy nuevamente aquí. Dentro de las manifestaciones clínicas, ¿sí? Ya habíamos dicho entonces la taquipnea. ¿Por qué? Y luego la hipopnea. En la neumonía típica siempre va a aparecer fiebre porque está comprometido un microorganismo, específicamente el neumococo, que va a producir entonces fiebre, que es una bacteria. Dolor torácico tipo punzante, ¿sí? En los costados, ¿sí? Costas. Y tos con expectoración. Allí tengo un pedido. Bien. Ahí sí. Ok, solucionado, Carlos. Bien. Entonces aquí, tos. ¿Se acuerdan la expectoración herrumbrosa? Que tenía característico también sanguínea, ¿sí? Entonces una tos mucopurulenta con un componente de sangre y va medio enfejuchado, ¿sí? Herrumbrado, ¿sí? Eso significa. En la neumonía neumocócica, en ocasiones se observa una fase neumónica, que siempre va a ser el neumococo principalmente afectado, y vamos a tener entonces una fase neumónica que consiste de un eritema malar y a veces hay herpes labial. Y también por lo que hay una dificultad, una hipoxia, vamos a tener también cianosis. Aquí no se ve muy claro, pero pueden ver el eritema malar, ¿sí? Acá rojo, y la cara prácticamente toda roja, los ojos por la fiebre. Y los labios van a estar cianóticos, ¿ok? Y a veces hay presencia también de herpes a nivel de la mucosa, ¿de acuerdo? Y en la atelectasia, ¿sí? En la atelectasia, aquí alguien... pero este ya fue mensaje anterior, que el audio, ¿me están escuchando? ¿Alguien me dice por el audio sí o no? Sí, doctor. Muy bien, estamos bien. Ok, este tiene su audio muy bien. En la atelectasia, el colapso pulmonar puede detectarse en la inspección como una retracción del hemitórax, ¿sí? Cuando el mecanismo de la atelectasia es obstructivo, como ocurre en la mayoría de los casos, ¿sí? Los hallazgos indican reducción de la ventilación del pulmón comprometido, disminución de la expansión y menor excursión a la reducción, abolición de las vibraciones vocales, y también vamos a tener silencio auscultatorio. Aquí voy a salir aquí. Bien, pueden ver allí. Cuando existe un taponamiento de uno de los bronquios principales y afecta principalmente a un hemitórax, puede ser ambos hemitórax lo comprometido,
Pero en este caso vamos a ver un ejemplo, un hemitórax, un bronquio principal taponado, y cuando se reabsorbe el aire, cuando desaparece el aire de todo el pulmón queda colapsado y va a haber una retracción de un hemitórax, va a haber una disminución del pulmón y por ende va a haber una contracción de la caja torácica del lado afectado, ¿ok? Todo esto, al retraerse de este lado, toda la estructura que existe, la tráquea, esófago, corazón, toda la estructura del mediastino va a estar retraído hacia el lado afectado, ¿ok? Entonces, allí vamos a tener, a la observación, yo voy a tener un paciente que está con un tórax de esta manera, ¿sí? Retraído de un lado, ¿ok? Entonces, a la observación. Luego, a la auscultación, ¿sí? ¿Cómo se denominan los ruidos normales? Ya creo que habíamos hablado de esto de ayer, el ruido normal del pulmón. Cuando yo pongo mi estetoscopio y voy escuchando el ruido a nivel pulmonar, ¿cómo se denomina? Murmúrios vesiculares. Murmullo, ¿sí? Le voy a escribir ahí, es murmullo, eso es en español, ¿ok? Natanael MB, no sé qué es, ¿eh? 3 segundos, ruido normal, murmullo, muy bien, murmullo, muy bien. El murmullo vesicular. Cuando hay un taponamiento, sí, ¿hay circulación de aire? Tenchi, Natanael. Cuando hay un taponamiento, ¿qué sucede? O un taponamiento parcial, cuando hay una compresión aquí y hay una disminución, ¿qué vamos a tener con el murmullo vesicular? Piensen. Ahí en la diapositiva recientemente estaba hablando. Silbido vamos a tener cuando hay un broncoespasmo. Disminución o abolido. Muy bien, Natanael, nuevamente. Vamos a tener un murmullo vesicular disminuido o va a estar abolido. Cuando tenemos un pequeño ruido, ¿sí? Y generalmente es por compresión, ¿sí? Por compresión. Y ese ruido se va a denominar un ruido tubárico, ¿sí? Una auscultación tubárica. ¿De acuerdo? Entonces, el murmullo vesicular en esta obstrucción, ya sea total o parcial, vamos a tener disminución del murmullo vesicular o ausencia del murmullo vesicular, ¿sí? Auscultación, entonces, sin ruido o el ruido abolido, ¿ok? Bien, vámosla. Tengo que continuar. La vida continúa. Ahí están viendo la presentación. Sí, muy bien. Entonces, como dijimos, que puede haber un silencio auscultatorio. Y aquí, cuando no es obstructivo, ¿sí? Puede haber un soplo tubárico por compresión, ¿sí? Atelectasia por compresión. A esto lo vamos a denominar entonces atelectasia por compresión. Y compresión llamamos cuando existe, por ejemplo, un tumor extrabronquial, ¿sí? Que va creciendo y va comprimiendo lentamente el tracto respiratorio. Entonces allí vamos a tener
un soplo tubárico, ¿sí? Como si fuese soplar dentro de un tubo, ¿sí? Un conducto, aquí caños de agua, ¿sí? Tubería de agua. Aquí, en una imagen radiológica, vamos a ver la atelectasia, ¿sí? Del lóbulo inferior izquierdo. Aquí ven totalmente una radioopacidad, ¿sí? Aquí el radio lúcido donde hay aire. Entonces significa que el lóbulo inferior del lado izquierdo se ve comprometido, ¿sí? Aquí arriba no, aquí arriba tenemos aire. Entonces va a ser uno de los pequeños bronquios que da al lóbulo inferior, está comprometido. ¿Vieron? Esto es una toma solamente lateral del tórax, ¿sí? Donde se ve también aquí que esta porción es la que está obstruida. ¿De acuerdo? Dentro del síndrome intersticial, con todo lo que es intersticio, ¿sí? Bien. Aquí, vamos entonces con nuestro intersticio. Existe una amplia gama de patologías. El intersticio y qué pueden afectar, ¿sí? Comprenden el intersticio pulmonar y en grado variable, ¿sí? También van a afectar los espacios alveolares y las vías aéreas más pequeñas. Lo que estuvimos diciendo, creo que fue Rafael, alguien que me dijo que si hay edema puede comprometer también el intersticio, alveolo y conductos. En este caso, del intersticio puede afectar también los espacios alveolares y las pequeñas vías aéreas, ¿sí? Dependiendo de qué material o qué etiología, ¿sí? Lo desencadene, vamos a ver a qué denominamos edema pulmonar y qué realmente se diferencia de las enfermedades intersticiales, ¿ok? Se denomina comúnmente enfermedades difusas del parénquima, por lo que generalmente afectan otras áreas, ¿ok? Por eso se denomina difusas. Aquí, en este diseño, aquí todo esto es tejido conectivo, ¿sí? El estroma y todos estos pequeños espacios es el intersticio entre estas estructuras alveolares, ¿ok? Muy bien. Bibliografía de histología, ¿sí? Todo esto alveolo y esto es tejido conectivo. Esto es un bronquio terminal, un bronquiolo terminal. Y aquí vemos los tejidos conectivos y aquí el intersticio, ¿ok? La etiología, entonces, abarcan varios procesos diversos, algunos causados por exposición a agentes inorgánicos, como la neumoconiosis, que principalmente afecta esta patología, la neumoconiosis, el depósito de sílice, ¿sí? Quienes están expuestos a, quienes trabajan en canteras, canteras está bien, quienes trabajan no son pedreros lo denominamos aquí a albañiles que trabajan en construcciones, que trabajan en mineros, con rocas, piedras, que van quitando rocas. Hay un material dentro de ellos que se denomina sílice. Entonces, quienes trabajan con ello, hay mayormente depósito de sílice, vamos a llamar silicosis, en el espacio intersticial. De hecho, atraviesa todo el conducto respiratorio, el alveolo, y se deposita en el espacio intersticial. O también vamos a denominarlo quienes se exponen a agentes inorgánicos como proteínas provenientes de las plumas de aves. En este caso lo vamos a denominar pulmón de criador de aves.
quienes crían frango, pollo, generalmente son los que presentan esta patología, ¿sí? Las plumas expiden entonces unas proteínas y ellos van inhalando y se deposita con el tiempo, esto se deposita a nivel intersticial, ¿ok? ¿Cuál va a ser la manifestación clínica? Como no es una patología que altera el conducto respiratorio, ni tanto el alveolo, sino el intersticio, en algún momento cuando ya esté más progresado la enfermedad y ya afecte el alveolo y los pequeños conductos, va a presentar disnea de esfuerzo. Pero esto va a ser progresivo. Como les dije, va a empezar inicialmente con pequeña disnea. Luego, que no se acompaña de ortopnea ni de episodios de disnea paroxística, nada de ello. Entonces, como va progresando lentamente, ¿sí? Lentamente, hasta inclusive llegar a los casos más avanzados donde presenten incluso dificultad respiratoria en reposo, pero esto ya solamente en los casos muy avanzados. Es frecuente también la existencia de tos, generalmente seca. Como no hay un compromiso entonces de las células caliciformes, entonces no hay una producción de mucosidad relevante. Por eso va a ser una tos seca, generalmente. Y al examen físico puede mostrar hipocratismo o dedo hipocrático, ¿sí? Aquí les voy a... Bien. El dedo hipocrático o dedo en palillo de tambor samba, batuque, batería. ¿Cómo le llaman a esto? Batería, no. A estos... no, baqueta. Hitchmo, no es Hitchmo. Él es este material de que hace la samba, ¿sí? Baqueta. A esto en español lo denominamos palillos de tambor, ¿sí? Palillos de tambor. Entonces, los palillos de tambor tienen una formación alargada y en la punta tienen una forma redondeada, ¿sí? Entonces, eso es característico, la formación de los dedos alargados y la formación de los dedos en formas redondeadas aquí por la hipoxia prolongada en el tiempo, sí, por mucho tiempo de hipoxia que no cursaba con disnea, ¿sí? Pero siempre hubo una dificultad del intercambio de gases, entonces por eso vamos a tener unos dedos en palillos de tambor o dedos en baquetas, ¿ok? No dedos en ritmo helio, ¿eh? Bien, entonces van a ser los palillos en dedos de tambor, ¿ok? A ellos lo vamos a denominar dedos hipocráticos, ¿sí? Bien, voy a presentarlo nuevamente y les voy a mostrar. Y también va acompañado de las uñas, quienes tuvieron un reloj antiguo, no el actual, el digital y todo esto, que tenían una forma, una cara del reloj en forma convexa, así, no se ve muy bien. Vieron los dedos largos y la formación redondeada de los dedos, esto es en forma de palillos de tambor. ¿Ok? Y vieron las uñas como si fuesen la carilla del reloj, ¿sí? En vidrio de reloj. ¿Ok? Esa es una de las manifestaciones clínicas. Sin embargo,
a los datos, ¿sí? A la palpación, percusión, no suelen dar datos muy positivos, ¿ok? Entonces siempre vamos a tener en cuenta esta manifestación clínica del dedo hipocrático y también los antecedentes. Si el paciente tiene antecedentes de trabajo en minas, gallinero o cuidador de aves, ¿sí? En el zoológico. Todo eso van a ser nuestros datos positivos para el diagnóstico. Aquí, en el intersticio, primeramente van a mirar la tomografía. Todos estos espacios pretos, negros, ¿sí? Son alveolos. Y estos blancos son intersticios. Entonces, ¿vieron cómo hay depósito? Aquí en esta parte hay mayormente el depósito de algún tipo de material. Aquí también, ¿sí? Todo esto son alveolos y esto mayormente el depósito del material, ¿sí? Estos son bronquios. Pero aquí ya vemos el espacio intersticial. Aquí, en la radiografía, estas líneas pequeñas donde ustedes pueden ver son las líneas entre los alveolos. ¿Vieron? Estos redonditos son alveolos y alrededor son entonces el intersticio, ¿ok? Entonces, todo esto es una imagen radiológica y esto es una imagen de la tomografía, ¿ok? Vamos también a otros síndromes que alteran el parénquima, que producen cavidad, cavernas o buracos a nivel pulmonar, ¿sí? Y generalmente, anteriormente, se le atribuía solamente a la tuberculosis, ¿sí? Pero hoy en día existen otras patologías que también producen cavidad. Entonces, esa cavidad puede tener un volumen mayor a 3 centímetros, ¿sí? Que la superficie es de contenido aéreo, va a haber aire solamente, paredes lisas y en comunicación con un bronquio. Inclusive, esta cavidad puede comunicar un bronquio con otro bronquio, ¿ok? Así como les dije, hoy en día tenemos que realizar el diagnóstico diferencial de otras patologías y vamos a ver cuáles, ¿sí? El diagnóstico diferencial pueden agruparse en 3 categorías, ¿sí? Pueden ser inflamatorias, neoplásicas y pueden ser infecciosas. En las inflamatorias, aquí vamos a tenerla, a la granulomatosis de Wegener y la sarcoidosis. Todas estas son inmunitarias y que producen procesos inflamatorios constantes y pueden producir cavidades también en el lugar, en el parénquima pulmonar. Las neoplasias o carcinomas broncogénicos necrosados, ¿sí? En lugar de la necrosis, se necrosa el tejido y se pierde el tejido. Se exputa el tejido, se va eliminándose por vía. A esa expectoración lo vamos a denominar expectoración numular, ¿se acuerdan? Que es un tipo de expectoración mucopurulenta con contenido de tejido necrótico. A eso lo vamos a denominar numular. ¿Les parece? Y también pueden ser metástasis necrosado. Infecciosos pueden ser absceso pulmonar, TBC, micosis y parásitos, ¿sí? Que también pueden producir buraco a nivel o cavidad a nivel de los pulmones. Aquí tenemos, esto es una porción normal del pulmón, sin embargo aquí ya tenemos una porción de cavidad. ¿Vieron el buraco que puede presentar? Y que generalmente es común, más común en el síndrome, en un ratito creo que es aquí de la facultad. Hola. Sí, sí soy yo. Estoy en plena clase virtual. Dale, gracias.
Bien. Ahí está. Entonces, estas cavidades generalmente es un diseño, ¿sí? Esto es un diseño. Aquí vamos a una imagen radiológica donde aquí en la región superior vamos a tener unas cavidades. ¿Vieron bien delimitado? Todo esto son cavidades aquí. Ahora, la pregunta es, ustedes ya tuvieron imagen. ¿Qué diferencia pueden? Porque para ver esto, yo tengo que pedir una forma bien específica de radiografía. Aquí, en toda esta estructura del tórax que pueden ver, ¿qué falta aquí en esta radiografía? Les voy a mostrar una radiografía así, pero esto es otra patología. Todo esto también. ¿Qué es lo que hay una diferencia entre esta radiografía y esta radiografía? ¿Qué me pueden decir? Sí, Jonathan, la tuberculosis causa, generalmente tuberculosis es el principal agente causal de las cavernas. El contraste, no, los dos son, Camila, los dos son una radiografía simple, sin contraste. No hay contraste aquí. ¿Qué hay con las costillas? Costillas. Doutor, mostra, Não, mostra aí, não. não tá mostrando a radiografia, tá mostrando você só. O quê? Não tá mostrando a radiografia, tá mostrando você. Sin audio. Ah, sim. Aqui. Aí podem ver? Agora ficou mais fácil. En esta radiografía y en esta radiografía, la pregunta es, ¿qué estructura existe en esta radiografía y que no existe en esta radiografía? ¿Qué estructura anatómica, para ser más específico? Háblenme, porque si yo salgo de... Para mim tá faltando a área cardíaca, que não tá aparecendo aí. No, la silueta acá está. Esta es pequeña nada más. Mas não deveria estar aparecendo pelo menos a sombra aí do coração? Y esta es la silueta cardíaca, aquí. Aquí también, y allá también tenemos silueta cardíaca. ¡Ay! Aquí. ¡Ay, silueta cardíaca! Otra estructura anatómica que... Miren bien esta estructura. Observen bien. Allá se ve costilla, también tenemos silueta cardíaca, tenemos el botón aórtico, tenemos las vértebras aquí, ¿sí? ¿Qué más? Que no tenemos aquí. Professor, o ápice está bem estranho, está muito opaco no caso. Homem, pra mim aí só tô vendo pulmão e costela, arrancaram todos os órgãos desse homem aí. No, tiene, solo que aquí hay más radioopacidad nada más. ¿Podés, sin problema. Doutor, a gente sabe que existe as vértebras, tudo, mas não dá para ver bem praticamente nada, né? Só vê bem as costelas. No, para ver a clavícula. Hay una sola estructura anatómica que falta aquí, ¿sí? Les voy a decir. Aquí, miren bien, ya mencionaron todo. Hay costilla, todo hay. Solo que no está apareciendo las clavículas. Este no es. Este ya sí. Este sí. Aquí está apareciendo las clavículas, ¿sí? Y aquí no tenemos clavícula. ¿Por qué? Uma é posterior, outra anterior? ¿Por qué? Uma radiografia anterior e outra posterior. No. Não?
Mas, gente, verdade. Nasceu sem, professor. Nasceu sem clavícula, acontece. No. Bien, ahora me están viendo a mí y aquí a mi compañera limpiando, ¿verdad? Sí, sí. Bien, porque muy bien, ápice. La radiografía utilizada se denomina descentrada de vértice. Es un paciente. No supieron identificar nada más. Pero ahora ya esto van a grabar, ¿sí? Que voy a ubicarme, ya que están aquí mi compañera, pásame ese papel, por favor. Eso. A ver. Aquí, la placa radiográfica vamos a poner de esta manera y vamos a incurvarnos, ¿sí? Vamos a realizar una posición lordótica, ¿sí? Para que justamente los rayos puedan penetrar va a ser PA, póstero anterior. Van a penetrar y vamos a eliminar la clavícula, del campo pulmonar. ¿Está bien? Entonces, al eliminar la clavícula del campo pulmonar, allí con esa técnica que se denomina descentrada de vértice, vamos a tener esta manifestación, o sea, estas estructuras de la radiografía. No vamos a tener aquí la clavícula, por lo que justamente vieron dónde se ubican las cavidades. Gracias a ustedes. Las cavidades. Entonces, aquí puede atrapallar, puede trastornar esta clavícula y tapar, ¿sí?, las cavidades, y podemos tener un falso diagnóstico. Entonces, necesitamos tirar la clavícula del campo pulmonar. El pedido de radiografía va a ser EGX o RX, ¿sí?, de tórax, PA con descentrada de vértice. ¿Ok? Ok, gente? Ok. Tranquilo, doutor. Internet tá caindo. Dura eu lembrar isso daqui 3 anos depois de formado, mas tudo bem. No, esto van a ver luego diariamente sus prácticas. Repite el nombre, es radiografía PA, RX de tórax, PA, ¿sí? Porque siempre vamos. ¿En quiénes vamos a realizar AP? Anteroposterior. Acostado. Muy bien, Maicon. Solamente en personas acostadas, que no puede virar. Entonces vamos a realizar anteroposterior. Muy bien, excelente. Sin embargo, nuestro pedido normal para cualquier paciente que esté lúcido, vamos a pedirlo en PA. Y va a ser radiografía de tórax simple, ¿sí? Radiografía de tórax simple con descentrada de vértice. Bueno, Jonathan. No, pero no importa. Yo salgo de la presentación, vengo aquí y podemos conversar en el chat sin ningún problema. Bien, vamos a continuar aquí ya con otra patología. Vamos con síndromes pleurales, ¿sí? La pleura, sabemos entonces ya que tenemos 2 hojas, tanto la parietal como la visceral. Neumo significa aire, y el aire va a estar dentro de estas cavidades, y sabemos que esta cavidad es virtual, ¿sí? No hay aire en ese espacio. Sin embargo, puede ingresar aire a ese lugar por varios motivos. Aquí, un ejemplo, un diseño.
esto es un pulmón normal. Aquí tenemos una capa parietal y aquí vamos a tener la capa visceral, ¿sí? Y este pulmón es más pequeño, por lo que ya el aire que está atravesando existía prácticamente, ahora se llenó de aire. Y este aire está comprimiendo al pulmón y está colapsando al pulmón. Entonces, a esto lo vamos a denominar neumotórax, presencia de aire en cavidad pleural, ¿ok? Aquí, esto es una radiografía normal de un paciente con un neumotórax. Aquí pueden observar la línea del pulmón, ¿sí? Todo esto es la línea del pulmón y todo esto es presencia de aire. Todo esto ya es, entonces este pulmón ya se ve colapsado, ¿sí? Entonces todo esto va a ser mi presencia de aire, o en este caso vamos a tener neumotórax. Cuando el aire es pequeño, generalmente cursa de forma asintomática y generalmente no hay alteración funcional, ¿sí? Y la etiología puede producirse de manera espontánea, estas bullas de los alveolos pueden quebrarse generalmente de manera así espontánea, generalmente posterior a mucho esfuerzo, a mucha tos. Generalmente es la que se produce la ruptura espontánea de los alveolos, ¿sí? Y puede ser también secundaria a una enfermedad del parénquima. En este caso podría ser también las neumonías que pueden quebrar aquel epitelio plano, ¿sí? De nuestro alveolo y puede atravesar el aire en la cavidad pleural. Otras veces existen antecedentes de traumatismo, ya sea accidental o puede ser iatrogénico. Accidental puede ser por un accidente con cuchillo o en medio de un asalto, ¿sí? También puede ser la rotura de costillas por accidente automovilístico y la costilla se incrusta en el pulmón y puede producir entonces un neumotórax. Y también pueden ser iatrogénicos, producidos por el propio personal de la salud. En el caso de la instalación de una vía venosa central, un ejemplo nada más, que al intentar clavar, ¿sí? Procurar la vena, podríamos perforar también una porción, la región apical del pulmón, y podríamos producir entonces un neumotórax también. Eso sería iatrogénico. Muy bien. Las causas, ¿sí? Pueden ser primarias del espontáneo, que puede ser la ruptura de la bulla subpleural y en forma espontánea. Y secundario pertenece a todas las patologías pulmonares que ya habíamos mencionado. También pueden producir roturas del alveolo y esto ya va a ser secundario a la patología, ¿sí? Traumáticos, ¿sí? Puede ser no iatrogénico y puede ser iatrogénico. Aquí, como les dije, pueden ser punzantes, ¿sí? Fracturas costales en medio de un asalto, en medio de un accidente automovilístico. Aquí los procedimientos pueden ser colocación intravenosa, de vía intravenosa centrales. Puede ser toracocentesis, biopsia pulmonar. Cuando se toma una biopsia del pulmón también se puede perforar la pleura y puede llenarse de aire. Fibrobroncoscopía también. Y la propia biopsia pleural, ¿ok? Todos ellos pueden causar y son traumáticos, en este caso son iatrogénicos, por lo que es producido por el propio médico o por el propio personal de la salud. La manifestación clínica, como les dije, depende de la magnitud. Si el neumotórax es pequeño, entonces
cuando cursan con solamente 1, 2, 3 centímetros de espesor, que aquí no va a haber una repercusión funcional, no va a alterar la función normal del pulmón. Entonces es pequeño e incluso puede pasar desapercibido. Se reabsorbe nuevamente el aire, ¿sí? Y luego queda normal. Pero sin embargo, cuando hay mayor cantidad de aire, puede inclusive atravesar en otro lugar, en otra cavidad, entonces puede atravesar al mediastino. A ello lo vamos a denominar neumomediastino, ¿sí? Pero esto ya necesitamos cantidad de aire a nivel pleural para que pueda atravesar al mediastino, ¿ok? Y aquí se pone de manifiesto en una radiografía de tórax de perfil. Sí o sí vamos a tener entonces, la manifestación en la radiografía. También suele disecar, o sea, el aire, ¿sí?, que pasa al mediastino puede atravesar al tejido celular subcutáneo, ¿sí? Allí vamos a tener, aquí voy a aparecer nuevamente, ¿trabó? Bueno. Sí, puede ser también, Rafael. Sí, puede ser también por la fuerza que se realiza en RCP, puede quebrar también y podríamos propiamente la ruptura de costilla pueden producir entonces un neumotórax. La manifestación generalmente puede ser en cualquier lugar del tórax cuando existe un enfisema subcutáneo, ¿sí? Un enfisema subcutáneo significa que ya el aire de la cavidad pleural está manifestándose a nivel subcutáneo. Yo voy a palpar, ¿sí? Y voy a tener tritos o britos, trito. Caminar sobre piedras pequeñas. Trito. Atrito, perdón. Brito es un sobrenombre. Aquí vamos a tener entonces a la palpación, ¿sí? A la palpación del tórax vamos a tener ya una sensación de atrito, ¿sí? O de... ahora que sé en portugués, se me olvidó en español. Crepitancia, ¿sí? Crepitos, ¿sí? Como si fuesen pequeñas bullas debajo de la piel, entonces eso va a ser a la palpación, ¿sí? Eso va a ser ya una complicación de nuestro neumotórax. Ya es la salida nuevamente del aire dentro de la cavidad pleural para fuera, para otro lugar. Puede ir al mediastino y puede denominarse neumomediastino. Puede ir entonces a la región superficial subcutánea y ahí lo vamos a denominar enfisema subcutáneo. ¿Ok? Bien. A eso entonces lo vamos a denominar enfisema subcutáneo. Palpación, ocultación de la superficie del tórax en el cuello. Aquí, donde vamos a poder palpar, ¿sí? Entonces, generalmente en la superficie del tórax y el cuello, ¿de acuerdo? Además, en la complicación, la clasificación puede ser un neumotórax simple y un neumotórax complicado. El simple es lo que estuvimos hablando hasta ahora. Ahora vamos a ver la complicación que dentro dirigimos neumotórax, atención, ¿sí? Y el hemoneumotórax. Aquí vamos a ver, el hemoneumotórax hay una combinación de aire con sangre. Ya no solamente aire, sino que también presencia de sangre. Cuando hay presencia de agua y aire combinado, entonces va a ser el líquido, va a ser hidroneumotórax. Cuando hay
pioneumotórax, ¿sí? Cuando algo infecta ese espacio y hay pus. Entonces, hay pus, aire en la cavidad pleural, ¿ok? A ello lo vamos a denominar pioneumotórax. Y el neumotórax abierto, existe una solución de continuidad en la pared torácica. Quiere decir que el tórax está abierto, significa que posterior a una cirugía lo dejaron abierto al esternón, ¿sí? La caja torácica, de modo que la cavidad pleural está directamente comunicado con la atmósfera. Esto va a ser entonces neumotórax abierto, ¿de acuerdo? Esto va a ser la complicación entonces de mi neumotórax, ¿de acuerdo? Esto es con neumotórax. Y ahora, dijimos anteriormente que existe un líquido de aproximadamente 20 ml en ese mismo espacio del que estamos hablando. Ahora no se trata de líquido, de aire, perdón, se trata de líquido en ese espacio. Y tiene que ver con la fisiopatología. La fisiología normal, para mantener este líquido, ¿sí? En este espacio de la pleura, en toda la pleura tenemos 25 ml de líquido, que es para lubricar tanto a la hoja parietal como a la hoja visceral. Una vez ese líquido se mantiene allí gracias a la presión hidrostática y a la presión osmótica u oncótica, ¿ok? De los capilares. Si aquí en los capilares tenemos una alteración de presión, puede favorecer a que esto aumente a nivel pleural, de la cavidad pleural, y va a retraer mayor cantidad de líquido a ese espacio, ¿sí? Por eso vamos a ver cuáles son las patologías que pueden alterar a nivel capilar y que pueden enviar líquido a la cavidad pleural. Cuando sobrepasa este nivel de líquido, a ello lo vamos a denominar derrame pleural, ¿ok? Cuando atraviesa la membrana pleural el líquido y lo llena mayor de este ml que estamos observando aquí. Aquí, en una radiografía de tórax simple también vamos a ver aquí. Esto aquí no se observa bien, pero es el límite de la hoja parietal. Y aquí tenemos la hoja visceral. Y entre la hoja parietal y visceral vemos cómo existe un espacio totalmente radio-opaco. A esto lo vamos a denominar entonces aquí. Existe un nivel de líquido, ¿sí? ¿Vieron cómo es totalmente bien delimitado? Entonces esto es un nivel. No es como la condensación, como la neumonía, que también existe una pequeña porción así del lóbulo, una condensación, pero existen nuevamente pequeñas tramas aéreas. Aquí no, aquí existe totalmente opacidad, ¿sí? Aquí es radio opaco, aquí es radio lúcido. ¿Vieron entonces el nivel de líquido? Que generalmente cuando es menor a 250 ml, generalmente no se ve muy bien en la radiografía o no aparece, pero mayor a 250 ml ya aparece y pone de manifiesto también las manifestaciones clínicas. La etiología, ¿sí? Aquí puede ser transudados, ¿sí? Que no son infecciosos, Como les dije, insuficiencia cardíaca, generalmente del lado derecho o puede ser bilateral. Cuando hay una alteración cardíaca, aquí les voy a volver a salir de aquí y ahí pueden observar el cuadro. ¿Cuál es la diferencia del neumotórax o neumotórax atención? No es hipertensivo, neumotórax atención.
votando porque conexión aquí está hoy. No importa las conexiones, aquí también todo un tema, pero todos no estamos teniendo paciencia. Aquí pueden ver el cuadro. Michael, ya te contesto. Muy bien. Michael, neumotórax, atención, que cuando tenemos un paro respiratorio, ¿sí? Normalmente el sistema respiratorio, y en fisiología vieron eso, que el proceso de respirar es una presión negativa. El diafragma desciende, ¿sí? Y se ensancha el tórax para poder atrapar aire, ¿sí? Y luego se relaja para poder eliminar el aire. Sin embargo, en una situación donde necesitemos aire positivo, en una intubación, y le damos positivamente, le enviamos aire, no hay una insuflación del diafragma, sino que nosotros realizamos una presión para que pueda expandir el tórax. A ello lo denominamos entonces una respiración positiva. Cuando esa respiración positiva excede la presión que yo debo de realizar, puedo reventar, quebrar estos alveolos, ¿sí? Y por ende el aire va a atravesar a la cavidad pleural y lo va a insuflar, lo va a aumentar en ese espacio. ¿Ok, Michael? Entonces, también cuando el paciente está en respirador y yo aumento mi volumen de enviar el aire, el volumen de aire que debo de enviar, también puede producir, generalmente ocurren en pacientes pediátricos cuando no se regula muy bien, porque ellos los pulmones son pequeñitos. Entonces, no podemos exagerar del volumen, por este motivo, porque puede realizar una tensión en el alveolo y puede quebrarlo. ¿Sí? Michael. Bien. Ahora, ¿dónde estábamos? ¿Qué era que yo te iba a mostrar aquí? De las patologías. Aquí, de las etiologías, generalmente lo que vamos a mencionar ahí, las patologías renales, cardíacas, todos tienden a producir edema, ¿sí? Entonces, al producir edema, incluso va a haber un desequilibrio en la presión hidrostática y oncótica, que es la fisiopatología principal, ¿sí? De la presencia del líquido en la cavidad pleural. Aquí vamos a tener, esto vamos a desarrollarlo también en cardio. Aurícula derecha, aurícula izquierda, ventrículo derecho, ventrículo izquierdo. Vena cava inferior, vena cava superior. Aquí le tenemos al riñón, ¿sí? Aquí, por entran. Tenemos hígado, ¿sí? Todos ellos drenan nuevamente, todos los órganos drenan en la vena cava inferior y los otros del sistema cerebral, vena cava superior, ¿ok? Luego traen la sangre, atraviesan aurícula, ventrículo, va con la arteria pulmonar, va a nuestros pulmones, ¿sí? Para el proceso de intercambio de gases, ¿sí? Y luego de los pulmones vuelven al corazón, ¿sí? De esta manera vuelven al corazón por las venas pulmonares, ¿ok? Y luego últimamente atraviesan el lado izquierdo y van para la aorta
y vaya al sistema general enviando sangre oxigenada. Cuando aquí tenemos un aumento, ¿sí?, de la presión oncótica o aumento de la presión hidrostática a nivel de la vena cava inferior, va a afectar toda esta estructura del lado derecho, por ende va a afectar también a mi arteria pulmonar, va a haber un aumento de la presión también, por lo que la mayor cantidad de líquido va a esa cavidad pleural. Y difícilmente hace el retorno de la sangre oxigenada al lado izquierdo. Entonces, aquí voy a tener mucha manifestación clínica, voy a tener aumento de mi hígado, va a haber una disminución de la diuresis, voy a tener edema en miembros inferiores y también voy a tener edema a nivel voy a tener presencia de líquido a nivel pleural. Cuando esto se complica más aún, vamos a tener también inclusive edema pulmonar, ya en las cavidades de los alveolos, y allí ya vamos a tener una manifestación de dificultad respiratoria por insuficiencia cardíaca, ¿sí? Esto vamos a ver también cuando entremos en corazón, cuando entremos en sistema cardiocirculatorio, vamos a ver también esto, ¿ok? Entonces, por esto, principalmente cuando hay una alteración de la presión hidrostática o la presión oncótica, es lo que vamos a tener esta manifestación clínica, esta patología. Cuando hablamos del balance hidroelectrolítico, hablamos también de riñones. Entonces, cuando también hay una alteración del riñón, cuando tenemos una insuficiencia renal, diálisis, todo esto aquí, todo lo que está mencionado aquí, insuficiencia, cirrosis hepática, infección renal, pericarditis, hipoproteinemia, cuando hay una disminución de la albúmina generalmente en la sangre o cualquier otra proteína, entonces hay fácilmente extravasación de líquido a cualquier espacio. Y en este caso hay una extravasación de líquido a la cavidad pleural. Ya también le dije diálisis, el catéter venoso subclavio, ¿sí? Aquí podríamos perforar una pleura y aumentar entonces que se acumule aire, pero está en el proceso de instalación. Pero si el catéter queda dentro del espacio pleural, ¿sí?, una vez instalado, y yo pienso que está en vaso sanguíneo, pero en realidad está en mi espacio pleural, el líquido conectado, ya sea suero, puede ir a esta cavidad también. Y esto es iatrogénico, ¿sí? Entonces también puede producir derrame pleural. Y los exudados son los infecciosos, que pueden producir entonces exudado. Cualquiera de estos produce ese líquido y que se acumula en ese espacio. Las infecciones le tenemos la neumonía viral, micoplasma, TBC, que pueden producir también este líquido. Tumores pueden ser primarios, mesotelioma, carcinoma broncoangénico, linfoma de Hodgkin o de otro tipo. Mieloma, Kaposi, metástasis de mama, todos los tumores que pueden y producir exudado en ese lugar. Ducto abdominal, retroperitoneal y torácica, todos ellos pueden producir entonces un líquido de exudado que pueden ubicarse en la cavidad pleural, ¿ok? Y la manifestación clínica, si son pequeños es asintomático, como les dije, y a veces se puede encontrar en una radiografía de tórax, pero en forma así accidental. Se hace un control de un pedido de, qué sé yo, de radiografía para control en el colegio, o ingresar a la facultad, o ingresar a una academia militar, en algún lugar. Y se encuentra en forma
accidental un derrame. Pero esto no tiene importancia fisiológica, no altera la fisiología, porque es pequeño. Ahora, cuando sí ya es mayor, generalmente cursa con disnea, tos y dolor pleural. Y el dolor pleural es irritativo, ¿sí? Es quemante, ¿sí? Cuando decimos dolor pleural. La irritación de la pleura parietal diafragmática puede provocar un dolor referido al hombro por la inervación del diafragma, que también participa el nervio laringo recurrente, y que también parten de la C3, C4, ¿sí? Entonces el dolor puede migrar hasta allá, hasta la región cervical, por eso el dolor va a ser referido. En realidad, la pleura diafragmática está afectada, pero el dolor va hasta la región interescapular, a la espalda, ¿sí? Hombro, ¿de acuerdo? Es por eso. En la anamnesis vamos a tener que preguntar todo esto, todos los antecedentes de nuestro paciente. Si hubo disnea, hay insuficiencia cardíaca, cirrosis, síndrome nefrótico, edema en miembros inferiores, si hubo contacto con tuberculosos, antecedente de tabaquismo y pérdida de peso, esto es muy importante también, para neoplasia, ¿sí? Contacto con asbesto, dolores articulares, que podría ser colagenopatía. Si existe colagenopatía, sabemos que nuestra pleura está constituida de tejido conectivo. Y el tejido conectivo dijimos que puede producir 3 tipos de fibras y que son las elásticas, ¿sí? Entonces, colágeno, reticular y elástica, que le dan la capacidad de distenderse a ese tejido. Entonces, también ahí va a haber un proceso que tenemos que saber si el paciente está con colagenopatía, entonces probablemente sea su origen del derrame pleural. Ingesta de fármaco, varices, miembros inferiores, todos. Antecedentes traumáticos del tórax. Todo esto primeramente debemos de preguntar, consultar para poder llegar al diagnóstico, ¿ok? Y al examen físico, lo que nos interesa, ¿qué es lo que vamos a hallar? En los hallazgos físicos depende de la magnitud del derrame. Como dijimos, si es pequeño, difícilmente va a haber una manifestación semiológica. Pero si es grande, va a haber todos los hallazgos que habíamos dicho, ¿sí? Disnea, tos, dolor pleural, dolor referido, todo esto entonces va a ser nuestra manifestación clínica cuando hay un derrame pleural muy importante, ¿ok? Y a los exámenes complementarios, la tomografía generalmente no se realiza de rutina. Lo realizamos cuando el paciente no puede ubicarse en bipedestación, cuando el paciente no puede estar de pie. ¿Por qué? Quiero escuchar comentarios. Entendí, dale, gracias. ¿Por qué que no se puede? ¿Por qué nuestro paciente tiene que estar de pie? Linda, ¿me escuchas, Linda? Asbestosis. Asbestos son componentes minerales, son varios tipos de minerales conjuntos. La silicosis es solamente el depósito de sílice, pero generalmente los que trabajan con minas, ya sea oro, bronce, cobre, todo aquello es asbesto. Linda. Ok, entonces cuando hay contacto con asbesto va a ser asbestosis, va a ser el depósito de ese material en la cavidad, en esa estructura, ¿sí?
Por Natanael, porque se puede desplazar el contenido. Muy bien. Va a ser, aquí vamos a tener el bipedestación para poder obtener este nivel. Si en la radiografía se ubica en decúbito supino, ¿sí? Ahí va a haber distribución de líquido a todo el pulmón y no vamos a tener entonces un resultado viable en la radiografía. Pero si es un paciente que está siempre encamado, ¿sí? En la terapia intensiva, vamos a llevarlo a hacer una radiografía de tórax, una TAC, una tomografía axial computarizada. Y allí vamos a tener el nivel del líquido, pero va a ser en la región posterior, ¿sí? Por ese motivo. Y aquí vamos a tener, esto es del lado del pulmón, ¿sí? Esto ya es por debajo del hígado y aquí entre ellos existe entonces un espacio. Aquí sí va a haber una coloración hipodensa que va a pertenecer al líquido. Generalmente no se utiliza mucho la ecografía. Sí se utiliza la ecografía cuando se va a drenar para poder guiar al catéter hasta el lugar de la lesión para poder drenar eso, ¿sí? Ok, entonces lo principal sigue siendo nuestra radiografía. Ok, hasta allí están comprendiendo, gente. Sí, pero no mucho. No hay ningún problema allí. Todo tranquilo, pa. Muy bien. Perfecto. Bien, vamos a resolver un caso, ¿ok? ¿Les parece? Tenemos un minuto para resolver. Ya no tenemos, pero vamos a resolver. Aquí. Dante, de 70 años, fumador de 30 cigarrillos por día desde los 20 años. Si de los 20 años fumó, tiene 70 años, son 50 años de fumador. Consulta por presentar una tos irritativa de varias semanas de evolución y refiere que ha presentado algunos episodios de hipertermia, fiebre, en alguna situación. Y síntomas generales, en específico, como cansancio, agotamiento, todo esto. Es hipertenso en tratamiento crónico, con diuréticos tiacídicos y en alapril de hace 7 años. Al examen físico se observa una expansión disminuida del hemitórax, de un hemitórax disminuido del lado izquierdo. A la percusión va a haber matidez, no hay aire en ese lugar, entonces va a ser tos, 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 ¿sí? Mate. Y a la auscultación, ausencia del murmullo vesicular, no es lo disminuido, hay ausencia. Una radiografía de tórax demuestra una opacidad completa del hemitórax. Mencionado. Con desplazamiento de la tráquea y el corazón hacia el lado izquierdo y la columna se ve desnuda. Yo puedo observar toda la columna vertebral en esa radiografía. Aquí. ¿Cuál es mi diagnóstico presuntivo? ¿Vieron cómo lo retrae totalmente del lado izquierdo? Hay una opacidad total del lado izquierdo. Aquí la columna, puedo contar todas las vértebras que puedo hasta el último. Todo, la tráquea, esófago, corazón, todo está desplazado del lado afectado. ¿Cuál posible diagnóstico? Atelectasia, tiene atelectasia. Muy bien, me encanta atelectasia. Muy característico, bueno, desvío de destino. Muy bien. Ahora, ¿cuál puede ser el factor causal de esta atelectasia? Muy bien, Natanael. Natanael ya tiró ahí, neoplasia. ¿Quién dice sí? ¿Quién dice no?
Enfisema, no. Ya tenemos nuestro diagnóstico, allá tenemos atelectasia. Ahora, ¿cuál es el factor que haya causado? Natanael, vos, fica quieto. Sí, Natanael, es muy bien. Entonces, en este caso podría ser un tumor broncógeno, ¿sí? Una neoplasia broncogénica de origen pulmonar mismo que haya atrapaleado. O podría ser también, pero como es fumador de mucho tiempo, entonces obstruyó, el tumor pudo obstruir totalmente un bronquio principal. Por eso vamos a tener esa manifestación clínica radiológica. ¿Ok? Muy bien, Natanael. Están muy bien. Espectacular. La carga tabáquica, ahí en realidad es quienes producen realmente la alteración de las células van a ser la nicotina y el alquitrán, ¿sí? En este caso dijimos 30 tabaco. ¿Cuántos son? 30 cigarrillos diarios. Ahí se hace un cálculo para ver cuánto de nicotina realmente vamos a tener. ¿Sí? Fico feliz cuando acierto. No es acertar, es saber. Por eso hay que relacionarlo, ¿sí? No es adivinhar. No es adivinhar o que un paciente no es chute, ¿sí? Tienen que saber, gente, tienen que saber que allí ya se relaciona, la lógica ya nos dice y nos está relacionando con todo el entorno y cuál probablemente sea la etiología y cuáles van a ser la manifestación clínica, ¿sí? Muy bien, el pensamiento clínico, pero debemos de partir de un conocimiento científico, debemos de leer, ¿ok? Para poder tener este pensamiento clínico, ¿ok? Muy bien, excelente, chicos, muy bien, están muy bien. Hasta aquí entonces, nos vemos la próxima semana con más todavía vamos con respiratorio, que todavía hay muchas patologías respiratorias, ¿ok? Y luego vamos con las siguientes unidades que son cardíacos, ¿ok? Ahí para la lista. Gracias a ustedes. Cualquier duda, entonces no duden en llamarme, en escribirme, sin ningún problema, ¿ok? Valeu, gente. Chao, chao.